El reloj marca la medianoche. Entre engranajes brillantes y vapor ardiente, un hombre desaparece frente a los ojos del siglo XIX. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se atreve a romper el tiempo? En el corazón de Londres, en una noche húmeda de finales del siglo XIX, una lámpara de gas parpadea sobre un banco de trabajo lleno de cobre, vidrio y vapor. La ciudad duerme, pero en una pequeña casa de Richmond, un hombre está a punto de desafiar la realidad misma. Sus manos tiemblan no por miedo, sino por expectación. Frente a él, una máquina brillante respira como si tuviera alma propia. No es un tren ni un barco, es una promesa hecha metal. El silencio pesa, y solo el tic-tac de un reloj marca la frontera entre lo posible y lo imposible. Aquí comienza la historia de aquel que no buscaba riquezas ni gloria, sino respuestas. El 1895 es un año de fe en el progreso. Los periódicos proclaman que la ciencia ha vencido a la superstición, que el hombre pronto dominará el cielo y el mar. Pero hay quienes, como el viajero del tiempo, creen que el futuro no se conquista con máquinas, sino con imaginación. En su mente, el tiempo no es una línea recta, sino un paisaje que puede explorarse. Su obsesión, probar que el pasado y el futuro son territorios tan reales como Londres al amanecer. Una semana antes de su desaparición, el viajero presenta su teoría a un grupo de caballeros incrédulos. Entre copas de vino y humo de tabaco, ellos ríen al oír hablar de una cuarta dimensión. Pero en el brillo de sus ojos, él ve miedo, el miedo a lo que no pueden comprender. No intenta convencerlos, solo dice una frase que nadie olvida. Lo verán ustedes mismos. Durante meses, el inventor se encierra en su taller. Dibuja, funde, prueba, falla. Cada día, la máquina se acerca más a la perfección. El marco es de cristal, el corazón de níquel y acero. Las palancas se mueven como arterias, los engranajes laten como un reloj biológico. El concepto es simple, mover al viajero dentro de una corriente temporal en lugar de trasladar el espacio. Pero lo simple en teoría se vuelve caos en la práctica. Cada intento fallido Deja marcas de quemaduras, ruidos eléctricos y un aroma metálico que impregna el aire. Llegó el día. El viajero viste de manera impecable, como quien asiste a su propio funeral. Coloca un pequeño reloj de bolsillo sobre la mesa y acciona la palanca principal. La habitación vibra. El aire se curva. Los relojes del mundo parecen detenerse por un latido. Y de pronto, solo queda el silencio y una marca quemada en el suelo. Ha comenzado el primer viaje humano a través del tiempo. El tiempo, ese verdugo invisible, siempre ha gobernado la vida humana. El viajero del tiempo no solo crea una máquina, crea una insurrección contra el destino. Al desafiar la flecha temporal, cuestiona la esencia misma de la existencia. ¿Es el futuro un camino escrito o una página en blanco? Su desaparición no es un error, sino un manifiesto. Un acto de fe en la curiosidad como fuerza suprema del ser humano. Nadie lo volvió a ver esa noche. Pero días después, algo reapareció en el laboratorio. La máquina, cubierta de polvo y marcas de un mundo que aún no existe. Luz blanca, silencio absoluto. Cuando el viajero del tiempo abre los ojos, el mundo ya no le pertenece. ¿Ha llegado al paraíso de la humanidad o a su tumba? El cuerpo del viajero se siente suspendido entre dos realidades. El laboratorio se disuelve en un torbellino de sombras y luces que giran como un reloj descompuesto. Ante sus ojos, los días se aceleran hasta volverse ríos de fuego y amaneceres infinitos. Las estaciones cambian a velocidad imposible. Inviernos y veranos se persiguen en segundos. Las casas crecen, se derrumban y surgen nuevas ciudades sobre sus ruinas. Ha dejado atrás la historia humana y navega ahora sobre la corriente misma del tiempo. De pronto, el vértigo termina. El aire es cálido y suave, y un sol más pálido baña una tierra transformada. El viajero se encuentra sobre una colina verde que domina un valle de flores y ruinas cubiertas de musgo. No hay fábricas, ni humo, ni ruido de máquinas, solo el canto del viento. Cree haber llegado al Edén restaurado, el fin del progreso y el comienzo de la perfección. Pero algo, en el silencio, no encaja. Entre los árboles surgen figuras humanas, delgadas, serenas, vestidas con telas luminosas.
Son los Eloi, descendientes de la humanidad. Hablan poco, ríen mucho y parecen no conocer la violencia ni el dolor. El viajero los observa maravillado, pero pronto advierte su fragilidad. Temen a la oscuridad, huyen cuando el sol se oculta. En sus ojos no hay curiosidad ni memoria. El conocimiento que alguna vez llevó al hombre a conquistar los cielos se ha desvanecido. Los Eloi comen frutas y flores junto a un río cristalino. No hay herramientas ni fuego. No trabajan, no crean, no luchan. La humanidad parece haber alcanzado la paz, a costa de su mente. El viajero intenta hablarles del pasado, pero ellos lo miran sin comprender. Sus risas son dulces, pero vacías. Esa noche, mientras la luna se alza, el viento sopla con un gemido antiguo. Algo se mueve entre las sombras. Los Eloi callan, y el viajero, por primera vez, siente miedo. Decide explorar los límites de este nuevo mundo. A lo lejos, halla pozos metálicos que descienden a la oscuridad, cubiertos por rejillas oxidadas. Desde abajo se oye un zumbido, como un suspiro mecánico. Las ruinas del pasado parecen esconder una presencia viva. El viajero anota en su cuaderno: la superficie vive en inocencia, pero las entrañas del mundo guardan su sombra. Una mañana, la máquina del tiempo ha desaparecido. Donde antes estaba, solo quedan marcas de arrastre sobre la hierba. Sin su única forma de regresar, el viajero comprende que está atrapado en un paraíso que pronto se revelará como prisión. Los Eloi no lo ayudan, parecen no entender su desesperación. Y cuando el sol se oculta, de las profundidades llega un ruido húmedo, metálico, como respiraciones en la penumbra. El futuro no siempre es una evolución, sino a veces un círculo que se cierra. El viajero contempla la ironía. La humanidad, al conquistar la naturaleza, ha perdido su esencia. El confort eterno ha borrado la memoria del esfuerzo. Quizá el tiempo no avanza hacia la sabiduría, sino hacia la calma de los animales satisfechos. Cuando la oscuridad cubre el valle, el viajero ve dos ojos brillando desde un pozo. La superficie no está sola, y lo que habita debajo lo ha estado observando desde el principio. La curiosidad vence al miedo. El viajero se aproxima a uno de los pozos metálicos y desciende. El aire se vuelve frío, húmedo y pesado. Cada metro que baja es un paso hacia un mundo que el hombre del siglo XIX jamás imaginó. Al llegar al fondo, una luz débil revela una red de túneles. Entre columnas de metal y engranajes oxidados, máquinas titánicas laten con ritmo orgánico. Y entonces los ve. Pálidos, de ojos grandes y sin pupilas, piel blanca como la cera. Los Morlocks, descendientes de los antiguos obreros humanos, esclavos de las fábricas subterráneas. El viajero comprende el horror. La humanidad se ha dividido en dos especies. Arriba, los Eloi viven en eterna infancia. Abajo, los Morlocks mantienen las máquinas que sostienen ese falso paraíso. La historia del progreso terminó en una nueva forma de esclavitud. El futuro no fue una victoria del hombre, sino su fragmentación. Aterrorizado, el viajero escala hacia la luz. El aire cálido del valle lo recibe como un respiro de vida, pero el mundo ya no es el mismo. Bajo cada flor siente latir el eco de las máquinas ocultas. La belleza del futuro se revela como un velo sobre un cementerio. Cuando el sol cae, los pozos se abren y las criaturas ascienden. El viajero, escondido entre ruinas, observa cómo los Morlocks cazan a los Eloi como ganado. Las risas diurnas del paraíso se transforman en gritos apagados. La humanidad, que una vez soñó con dominar la naturaleza, terminó devorándose a sí misma. Desesperado, el viajero prende una antorcha. La llama tiembla, pero es suficiente para ahuyentar a las criaturas. Por un instante, comprende que el fuego, símbolo del conocimiento y del poder humano, sigue siendo la única defensa contra la oscuridad. El resplandor ilumina los rostros deformes de los Morlocks, y por primera vez siente compasión. Ellos no son monstruos, son herederos del olvido. La evolución no siempre premia la inteligencia, a veces solo la adaptación. Los Morlocks sobrevivieron porque aceptaron la oscuridad, mientras los Eloi se entregaron a la luz vacía. El viajero comprende que la historia humana no avanza en línea recta, sube y cae como un péndulo que nunca se detiene.
El abismo no está bajo la tierra, sino dentro del propio hombre. El sol se levanta sobre un valle en calma. Los Eloi duermen entre flores, ajenos a la tragedia. El viajero camina solo, rastreando las marcas sobre el suelo húmedo. A cada metro, el aire huele más a hierro y ozono, como si el futuro aún ardiera bajo la tierra. Su cuaderno ya no es un registro científico, sino una confesión. Un destello, un rugido sordo, y la máquina reaparece en el mismo taller de Richmond. El aire vibra con electricidad. El viajero cae al suelo, exhausto, cubierto de polvo y ceniza. El gas parpadea sobre su rostro. Todo parece igual, pero el silencio tiene otro peso. El reloj de pared marca la medianoche, la misma que cuando comenzó el viaje. Días después, el viajero convoca nuevamente a sus viejos amigos. Ellos llegan curiosos, entre bromas y escepticismo, como si la primera demostración hubiera sido solo un truco. El viajero parece más delgado, con la mirada perdida en algo que nadie puede ver. Con voz temblorosa, comienza a contarle su travesía. Nadie lo interrumpe, pero en los rostros se refleja la duda. Habla durante horas, describe a los Eloi, a los Morlocks, al sol moribundo y al océano sin vida. Sus palabras son tan precisas que parecen recuerdos, no delirios. Pero el mundo del siglo XIX no está preparado para creer en lo que desafía la historia y la fe. Uno de los invitados se levanta y dice: «Has soñado, amigo, el tiempo solo viaja en una dirección». El viajero sonríe con tristeza, porque sabe que esa dirección lleva a la extinción. Al terminar su relato, el viajero entrega a uno de los presentes su cuaderno de notas. Sus páginas están llenas de esquemas, fechas, descripciones y símbolos desconocidos. Nadie puede descifrarlo del todo. Es el testamento de un hombre que cruzó los límites de la razón humana. En la última página, una sola frase escrita con trazo tembloroso: «El futuro no se encuentra, se crea». Días después, el viajero vuelve a encerrarse en su laboratorio. El sol cae sobre los tejados de Londres y el viento golpea las ventanas con fuerza. Nadie sabe qué planea. Al amanecer, uno de sus amigos llega y encuentra la puerta abierta, el laboratorio vacío, la máquina ausente. Solo queda el reloj detenido, marcando las 12 en punto. Los periódicos publican teorías: desaparición, fuga, locura. Algunos lo recuerdan como un genio excéntrico, otros como un soñador vencido. Pero en la mente de su amigo más cercano persiste la duda. ¿Y si realmente viajó? ¿Y si en este mismo instante sigue moviéndose entre los siglos, observando cómo el mundo cumple el destino que él ya conoció? Nadie regresa del tiempo igual que como partió, porque quien contempla el futuro pierde la inocencia del presente. El viajero no huyó del mundo, huyó de su límite. Tal vez sigue viajando, buscando una era donde la humanidad no haya olvidado su propósito. O tal vez comprendió que no existe tal lugar, solo la esperanza, repitiéndose como un reloj. Nadie volvió a verlo. Pero en los márgenes de la historia comenzaron a aparecer rastros imposibles. Un reloj con arena azul, un dibujo antiguo de la máquina, un testimonio de un hombre que decía venir del futuro. ¿Y si el viajero no desapareció, sino que se convirtió en el tiempo mismo? Décadas después de su desaparición, en la primera mitad del siglo XX, científicos y escritores empiezan a hablar del viajero perdido. Algunos creen que fue un inventor adelantado, otros un profeta que vio el porvenir. Sus notas reaparecen en un mercado de antigüedades, envejecidas pero intactas. En los márgenes, una ecuación, un bucle que nunca se cierra, el signo del infinito. En un museo londinense, un reloj de bolsillo sin marca comienza a intrigar a los visitantes. Sus manecillas se mueven solas, retroceden cada medianoche. Nadie sabe de dónde provino, solo que fue donado junto a un trozo de metal fundido. Los expertos lo llaman el reloj del viajero. Y cada año, a medianoche del 1 de enero, su aguja se detiene durante exactamente 60 segundos, como si esperara una señal. En las universidades, su nombre se menciona en voz baja. Algunos físicos intentan reproducir su máquina, otros aseguran que su historia fue una metáfora de la evolución y el miedo humano al cambio. Sin embargo, cada intento de recrear su invento termina en fracaso o accidente, como si el tiempo mismo se defendiera.
En 1962, un arqueólogo descubre una carta enterrada en los restos de una casa victoriana. Está firmada por el viajero, pero escrita con una caligrafía diferente. Dice: si lees esto, significa que aún tenemos tiempo. No dejes que la humanidad repita su sueño de piedra. No hay fecha, solo una firma y una huella de ceniza. Con los años, las leyendas crecen. Algunos testigos dicen haber visto al viajero en fotografías antiguas, reflejado en vitrinas o caminando entre ruinas que aún no existían. Otros aseguran que sus ojos aparecen en los sueños, preguntando: ¿qué hiciste con tu tiempo? Cada relato añade un hilo más al tejido de lo imposible. A comienzos del siglo XXI, los astrónomos descubren una anomalía temporal en las mediciones de luz de una estrella distante. El patrón de pulsos forma una figura casi idéntica al diseño de la máquina original. ¿Un mensaje? ¿Una coincidencia? Los más audaces dicen que el viajero sigue moviéndose, dejando huellas en la estructura del cosmos, como un poeta que escribe con luz. Los mitos no nacen del pasado, sino del futuro que tememos. El viajero del tiempo ya no es un hombre, sino una idea. La esperanza de escapar de la muerte, de comprender el destino, de corregir los errores del mundo. Tal vez nunca existió, o tal vez somos todos él, intentando huir del instante en que dejamos de cambiar. ¿Qué es el tiempo cuando nadie lo mide? ¿Es un río que fluye, una ilusión de la mente o la respiración del universo? El viajero ya no está en ninguna era conocida. Ha llegado al umbral donde el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un espejo. En la oscuridad total, el viajero siente el pulso de su propio corazón. Ya no hay máquina, ni engranajes, ni movimiento aparente. Solo la sensación de estar suspendido en algo que no puede nombrar. Comprende que el tiempo no es lo que transcurre fuera, sino lo que late dentro. Cada pensamiento, cada miedo, cada deseo son las agujas de su reloj interno. El espacio se abre en un silencio absoluto. El viajero percibe todos los momentos de su vida simultáneamente. El día que construyó la máquina, la risa de sus amigos, el fin del sol, la primera chispa de su curiosidad. Todo ocurre a la vez, en una danza sin principio ni fin. Entiende que la eternidad no es infinita duración, sino la plenitud del instante. En su meditación cósmica, el viajero descubre la última paradoja, que observar el tiempo es crearlo. Cada mirada humana es una semilla de realidad, cada recuerdo una partícula que sostiene el universo. El tiempo no existe sin testigos, y el testigo es el tiempo encarnado. Entonces ve a la humanidad entera, moviéndose como una corriente de luz y oscuridad. Ve las guerras, los descubrimientos, los besos, las mentiras, los sueños. Cada decisión crea un hilo, y todos esos hilos tejen la red de los siglos. El viajero siente compasión, porque comprende que los hombres no destruyen el tiempo, lo consumen sin saber que también lo son. El viajero escucha una voz, o tal vez su propio pensamiento. Dice: el tiempo no se mueve hacia adelante, se expande hacia adentro. Comprende que cada segundo es una explosión del origen, una réplica del primer amanecer. El universo entero late al ritmo de una sola conciencia, y él forma parte de ese pulso. El cuerpo del viajero comienza a desintegrarse. No siente dolor, solo una infinita serenidad. Su mente se funde con la luz y entiende que no ha viajado a través del tiempo, ha viajado a través de sí mismo. El universo, el reloj, el destino, todo era su reflejo. Entonces ve a la humanidad entera, moviéndose como una corriente de luz y oscuridad. Ve las guerras, los descubrimientos, los besos, las mentiras, los sueños. Cada decisión crea un hilo, y todos esos hilos tejen la red de los siglos. El viajero siente compasión, porque comprende que los hombres no destruyen el tiempo, lo consumen sin saber que también lo son. El viajero escucha una voz, o tal vez su propio pensamiento. Dice: el tiempo no se mueve hacia adelante, se expande hacia adentro. Comprende que cada segundo es una explosión del origen, una réplica del primer amanecer. El universo entero late al ritmo de una sola conciencia, y él forma parte de ese pulso. El cuerpo del viajero comienza a desintegrarse. No siente dolor, solo una infinita serenidad.
Su mente se funde con la luz y entiende que no ha viajado a través del tiempo, ha viajado a través de sí mismo. El universo, el reloj, el destino, todo era su reflejo. El tiempo no pasa, se refleja. Cada instante contiene todos los demás. Vivir es viajar sin máquina, transformar la experiencia en eternidad. El viajero comprendió que el verdadero motor del tiempo no son los engranajes, sino la conciencia que los observa. Y al entenderlo, dejó de necesitar volver. El silencio se rompe con un único sonido, el latido de un corazón que no pertenece a ningún siglo. Y una frase resuena en la nada. El tiempo no se mide, se recuerda. El viajero ya no está, pero su pensamiento continúa viajando. Cada siglo, cada mente curiosa, cada pregunta sobre el tiempo lleva impreso su eco invisible. ¿Y si su verdadero destino no fue regresar, sino despertar algo en nosotros? A comienzos del siglo XXII, en una biblioteca subterránea de Cambridge, un joven investigador descubre un cofre oxidado. Dentro hay hojas amarillentas, fórmulas y bocetos firmados con iniciales HGT. Las ecuaciones parecen describir un modelo de energía basada en la memoria humana. El título en la portada dice, Máquina interior del tiempo. La noticia del hallazgo se expande como fuego digital. Filósofos, físicos y neurocientíficos debaten, ¿fue una invención literaria o un experimento real? Los medios lo llaman el manuscrito de la conciencia. En un mundo saturado por la inteligencia artificial y los viajes virtuales, la idea de viajar dentro del tiempo interior se convierte en la nueva frontera. Años después, un grupo internacional de científicos crea el Proyecto Cronos, inspirado en las notas del viajero. Su objetivo, mapear la memoria colectiva de la humanidad y detectar patrones repetitivos en la historia. Descubren algo perturbador. Los mismos eventos, guerras, descubrimientos, crisis, se repiten cada ciertos ciclos, como si el tiempo respirara. El mundo comienza a notar pequeñas coincidencias imposibles, noticias que se repiten palabra por palabra, inventos idénticos en distintos países, sueños compartidos por miles de personas. El presente empieza a comportarse como un espejo del pasado. Los investigadores lo llaman efecto del viajero, pero otros lo llaman simplemente destino. Una teoría final sacude al mundo académico. ¿Y si el viajero no desapareció, sino que su conciencia se fusionó con el flujo del tiempo? ¿Y si la humanidad entera se ha convertido en la nueva máquina? Cada mente un engranaje, cada emoción una fuerza, cada recuerdo un salto temporal. La máquina del tiempo ya no es un artefacto, es la especie humana. El legado del viajero no fue una advertencia, sino una siembra. Nos recordó que el tiempo no nos arrastra, nosotros lo creamos. Cada pensamiento deja una huella, cada acto altera el curso del reloj cósmico. La máquina del tiempo más poderosa jamás construida es la mente humana despierta. Las estrellas parpadean como relojes infinitos. Y por un instante, en medio del silencio del universo, se escucha el eco de una voz lejana. El viaje continúa. El tiempo ha dejado de avanzar. No hay pasado ni futuro, solo un único segundo extendido hasta el infinito. El universo entero parece contener la respiración. Y en el centro de ese silencio, el viajero abre los ojos por última vez. Todo se detiene, las estrellas dejan de girar, los relojes se congelan, los átomos se aquietan. El viajero contempla la vastedad absoluta, suspendido entre la nada y la luz. Comprende que ha llegado al último punto posible del tiempo. No después, no antes, solo ahora. Del silencio emerge una vibración profunda, un canto hecho de todas las voces del universo. No es una deidad, ni una energía externa, es el eco acumulado de cada vida que existió. El viajero entiende que esa voz es la fuente y también su propio reflejo. El tiempo fue el lenguaje con el que el universo aprendió a conocerse a sí mismo. En un instante sin duración, el viajero ve toda la historia del cosmos desplegarse ante él. La primera chispa del Big Bang, la formación de las estrellas, el surgimiento de la vida, la expansión de la mente humana. Todo interconectado, todo repitiéndose, todo vibrando al mismo compás. Comprende que cada final es una copia del principio. El universo no muere, recuerda. Una pregunta se forma en su mente.
¿Debe dejar que el tiempo termine o reiniciarlo? Sabe que todo lo que existe depende de esa elección, el poder de continuar o liberar al universo del ciclo eterno. Durante un segundo sin duración, respira y sonríe. Luego extiende su mano hacia la luz. El blanco se convierte en fuego y el fuego en creación. Una nueva explosión ilumina la nada. Es otro Big Bang, el comienzo de otro ciclo. Pero algo es diferente. Esta vez la conciencia del viajero está sembrada en cada partícula. Cada átomo lleva su memoria. Cada ser que nazca llevará un fragmento de su mirada. En una casa victoriana, bajo la lluvia, un joven científico observa una máquina a medio construir. Sus manos tiemblan de emoción. Siente una idea que no sabe de dónde viene, como un recuerdo antiguo, una máquina para viajar en el tiempo. Y así, sin saberlo, el viajero regresa al punto de partida. El ciclo ha comenzado otra vez. El tiempo no es una flecha, es un círculo que respira. Cada ser, cada pensamiento, cada historia es un engranaje del mismo reloj eterno. El viajero no cambió el destino, lo comprendió. Y en esa comprensión se convirtió en el tiempo mismo. El final no es el fin, sino el instante en que todo comienza de nuevo. La cámara se aleja del joven inventor, sube por el cielo, atraviesa las nubes, el espacio, las galaxias. El universo gira una vez más. Una voz serena y eterna susurra. El tiempo no espera a nadie, porque todos somos el tiempo. Silencio, oscuridad, un último sonido, el tic de un reloj, y luego nada.